Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá desde el sector Candelaria en Arecibo. Esta que le habla es la Roa y la doctora Marza Rivera, y la cual estamos en este día de hoy contentos porque celebramos un Shabbat más. Estamos con vida, estamos con salud, toda honra a nuestro Abacadosh. Y hoy vamos a discutir otra parashá más, vamos a estudiar otra parashá, la parashá número 48, la parashá Shoftim. Y esta parashá, un buen significado es jueces. La encontramos en el libro de Deuteronomio, el libro de Devarim, capítulo 16, versículo 18, hasta el capítulo 21 y versículo 9. Hacemos una introducción de lo que vamos a estar hablando al respecto de esta parashá. Y dice que Moshe instruyó al pueblo de Israel para designar jueces y policías en cada ciudad. Justicia perseguirá, les ordena. Y deben administrarla sin corrupción ni favoritismo. Los crímenes deben ser investigados meticulosamente y la evidencia examinada a fondo. Y un mínimo de 2 testigos verosímiles es requerido para poder condenar y castigar a una persona. En cada generación, dice Moshe, que habrá personas encargadas de interpretar y aplicar estas leyes de la Torá, de acuerdo a la ley que ellos te enseñarán y el juicio que te instruirán harás. No te desviarás de lo que te dirán, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, Shoftim, jueces, también incluye las prohibiciones contra idolatría, contra la brujería y las leyes que gobiernan la denominación de un rey. Y las indicaciones para la creación de ciudades de refugio para el asesino no intencional. También son explicadas varias de las leyes de la guerra, la excepción de la batalla, de quien recién se casó, construyó una casa, plantó un viñedo o es temeroso y de corazón suave. La exigencia de ofrecer la shalom, la paz, antes de atacar una ciudad. La prohibición de destrucción injustificada de algo valioso, ejemplificada por la ley que prohíbe cortar árboles frutales durante el sitio de una ciudad. La parashá concluye con la ley de Egla Arufá, que es el procedimiento a seguir cuando una persona es asesinada por un asesino desconocido y su cuerpo es encontrado en el campo, que resalta la responsabilidad de la comunidad y sus líderes, y no solo por lo que hacen, sino también por lo que podrían haber prevenido que ocurra. ¿Te dijimos cómo se llamaba? Egla Arufá. Procedimiento especial, ¿verdad? Para cuando una persona es asesinada por un asesino desconocido. Entonces entramos de lleno a la parashá. Dice capítulo 16, versículo 18. Jueces y alguaciles deberás designar para ti en todas tus ciudades que Yahweh tu Elohim te concede a ti para tus tribus. Cuando dice juicio de equidad, la equidad se debe alcanzar como resultado del juicio y define en última instancia si este ha sido válido. Todo mishpat, todo juicio que no conduce a tzedek es equidad, carece de fundamento y por lo tanto no puede ser llamado juicio. Los sabios del Talmud explican que tzedek, equidad, significa equidad para ambos litigantes, sin ningún prejuicio ni preconcepto. Entonces recordemos que tzedek, equidad, deriva de la misma raíz de tzedaká, que es generosidad. Entonces, usted puede ver, ¿verdad?, en Levíticos capítulo 19 y versículo 15. De acuerdo al derecho hebreo, antes de ser juzgada, toda persona es considerada inocente y debe ser tratada como tal, con generosidad. Donde quiera que usted puede ver en las noticias que hacen un arresto a una persona, dice que le leen los derechos, ¿verdad? Y usted es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pues eso es que
es tratado con generosidad. Entonces, caso contrario, el juicio dejará de ser ecuánime. Rashi nos recuerda también la obligación que tenemos de designar jueces competentes y justos, capaces de juzgar con equidad. Entonces, cuando hay una justicia apropiada en la tierra, el temor a Yahweh se establece y se eleva a su nivel apropiado. Entonces, la gente teme a Yahweh porque reconoce que Él es grande y no porque le teme al castigo. Se supone que cuando se pone un juez, se pone un líder, esta persona tiene que estar como adecuada, instruida, competente para poder ¿qué? Para llevar a cabo un juicio o para ser un líder. O sea, nosotros entendemos, por lo menos yo entiendo, ¿verdad? Que una persona que puede estar llevando, ¿verdad? Una palabra, llevando una Torá. Aquí el Estado le pide que esa persona por lo menos tenga estudios. Y muchos dicen, yo tengo el llamado de Elohim, yo tengo el llamado de Dios. Está bien, eso es un complemento. Pero también como líder, como persona, debe usted de instruirse y tratar, ¿verdad? De que cuando venga el Estado y le pregunte a usted y le diga qué estudios usted tiene, no, yo tengo el llamado de Abba Kadosh. Sí, pero es que eso no es completo. Usted puede tener ese complemento, pero también usted tiene que estudiar. Por eso yo me di a la tarea de estudiar, de prepararme y de sacar un doctorado. Por eso yo tengo un doctorado y tengo, ¿verdad?, la capacidad de lo que yo aprendí, porque yo estudié en la Universidad Shema Israel en Miami y el director era el rabino Manuel Goffman. Y yo saqué mi doctorado. Por tanto, yo como líder estoy preparada. Porque no cualquiera, ¿verdad?, puede venir y decir, no, yo tengo esto, yo tengo aquello. Está bien, podemos pararnos, llevar la palabra, parar la Torah. Pero también sabemos y entendemos que hay leyes, pero son leyes ¿de qué? Leyes de acá, de los gobernantes, que nos exigen que una persona esté preparada a nivel de educación. Porque si usted no está preparada en educación, esto es cuando usted va a la escuela. Usted va a la escuela, luego va a la universidad y usted va a estudiar ¿qué? Una carrera. Entonces, si usted se hace licenciado, un arquitecto, un doctor, pues entonces el Estado reconoce que usted estudió en una universidad y usted tiene ¿qué? Un diploma que lo hace ver a usted como un ingeniero, como un doctor, delante de todo el mundo. Por tanto, ¿verdad? No es que yo diga, ay, que yo tengo esto, aquello, no. Es que para que usted sepa que si yo estoy parada aquí de frente a usted, yo he estudiado y como tal me he preparado para poder ser líder. Y eso es lo que habla esta escritura, que tienen que haber jueces y líderes competentes y que se han puesto, ¿verdad?, por Abba Kadosh. Yo no me puso el poderoso. Así que continuamos, ¿verdad?, en el capítulo 16 y versículo 19. Dice, no harás desviar el juicio. Cuando dice no harás desviar el juicio, es prevención que la Torá dirige al juez mismo. Y continúa diciendo, no habrás de aceptar soborno, ni aun para juzgar con equidad. Y entonces le dice que en ese mismo texto, el soborno enceguece. De momento, que el juez ha recibido soborno, es imposible que no desvíe su corazón para tratar de encontrarle méritos al litigante que lo ha sobornado. Aunque la persona sea inocente, como aceptó el soborno de este otro litigante, pues entonces, ¿qué está esperando el que va a litigar? Que el juez, con lo que yo le di, pues entonces la balanza se incline ¿a dónde? Hacia el que le dio el soborno. Por eso es que dice que el soborno enceguece
la justicia, porque no va a haber una justicia de igualdad, sino que se va a desviar al corazón de quién, del otro, para tratar, ¿verdad?, de encontrarle esos méritos. En el capítulo 16 y versículo 20 dice: equidad, en pos de la equidad irás. Usted dirá: ay, pero yo no sé, la Torá mía no dice eso. Bueno, acuérdese que hay muchas traducciones. Y entonces, pues, ¿verdad?, en esas traducciones, pues, no siempre se lleva la palabra como es. Equidad, en el capítulo 16, versículo 20, dice: en pos de la equidad irás. La repetición del término equidad evidencia el apasionamiento del pueblo israelita por la justicia. Existe gran número de interpretaciones acerca de esta repetición. Y entonces les voy a ofrecer algunas de ellas. Número 1. El fin de la justicia solo admite como medio la justicia misma. Número 2. Según los sabios del Talmud, el Sanedrín, la justicia, que es equidad, tiene dos etapas. Primero, la búsqueda de conciliación previa a cualquier juicio. Y usted sabe, yo no sé qué ha pasado por esto, ¿verdad?, que se llevan a la persona: mira, vamos a arreglar esto antes de que vayamos delante del juez. Pues ahí está buscando ¿qué? Una conciliación previa, aunque signifique, ¿verdad?, a veces algún renunciamiento. Solo tras fracasar los intentos conciliatorios es que se lleva entonces el caso a ¿qué? Se recurre a la justicia. Número 3 dice: así como la Torá le exige al juez ser justo y ecuánime, también le pide al litigante recurrir a una corte conocida por la equidad de su sentencia. Y es más, cualquier litigante tiene el derecho de exigir el recurso de la mejor corte de justicia. Cuando usted ve las noticias, hay veces que, ¿verdad?, la gente va a ¿qué? A la corte del pueblo. Pero entonces, cuando no está de acuerdo con lo que ofrecieron, ellos se van ¿a dónde? Yo me voy a la Corte Superior, o yo me voy a la Corte Federal. ¿Ve? Escalan más allá porque no están de acuerdo con la decisión que se tomó. Entonces, la Torá tiene que ser la base para que el sistema judicial de cualquier país sea justo, no los criterios humanistas ni lo que piensa, ¿verdad?, la mayoría de la población. El hecho de que la mayoría de un pueblo tenga cierto comportamiento no significa que sea un comportamiento justo. Y no es lo mismo lo común que lo normal. Un comportamiento común no necesariamente tiene que ser normal, según las normas establecidas para el hombre, ¿verdad? Y hay una sola justicia verdadera. Y esa justicia ha sido revelada de dos maneras: de la Torá de Moshe y en Yeshua HaMashiach, como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21, que dice: pero ahora, aparte de la Torá, la justicia de Elohim ha sido manifestada, atestiguada por la Torá y los profetas. Continuamos ahí mismo, ¿verdad? En ese dice, al final dice: para que hayas de vivir, en ese capítulo 16, 20, para que hayas de vivir. La designación de jueces incorruptibles es condición suficiente para hacer vivir a Israel, manteniéndolo sobre su tierra. La justicia es el eje principal del Estado, que sin ella no puede sobrevivir. Mire eso. En el capítulo 16, versículo 22: ni levantarás para ti pilar, lo cual aborrece Yahweh tu Elohim. La palabra que ha sido traducida como pilar es matzevá, que tiene que ver con una sola piedra grande que sirve como altar. Y en el tiempo de los patriarcas, Yahweh lo aceptó, pero por causa de las prácticas idolátricas de los cananeos que usaban este tipo de piedra, se volvió una abominación para Abba. ¿Dónde usted puede conseguir eso? Génesis, Bereshit 28, versículo 18, 22, capítulo 31 y versículo 13 y 45,
Y el capítulo 35, versículo 14, versículo 20, tiene muchos aquí. Tiene también en Éxodo, capítulo 23, versículo 24, el 24 capítulo y el versículo 4, y el capítulo 34, versículo 13. ¿Dónde más lo encontramos? Levíticos, capítulo 26, 1, Devarim, Deuteronomio, capítulo 12 y versículo 3, y Oseas, capítulo 10, 1, 2. O sea, los israelitas solo podían hacer altares construidos con piedra o de tierra. Continuamos en el capítulo 17 y versículo 12. Dice, y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al Cohen que está allí para servir a Yahweh tu Elohim, ni al juez, ese hombre morirá. Y así quitarás el mal del medio de Israel. O sea, es sumamente grande la autoridad delegada, ¿verdad?, al Sanedrín Jerusalén, con pena de muerte al que resiste la sentencia de esa Corte Suprema. La Corte Suprema está puesta en lugar de Elohim, y el que resiste la autoridad puesta por él resiste a Elohim mismo, lo cual es un grave delito. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que puso los jueces? ¿Quién envió? Oiga, nosotros decimos, oh, hay una corte, allí está un juez, allí hay un alguacil, allí está esto. Pero ya esto viene establecido desde Moshe. Todo esto está, por eso es que hay eso hoy en día, porque fue establecido por Abba, se lo dijo a Moshe, y Moshe se lo dijo, ¿verdad?, a Yehoshua, a los ancianos y todo por ahí para abajo. Y así fue que sucedió todo esto. Pues entonces, ¿qué sucede? Toda autoridad puesta por Yahweh, el que la resista está resistiendo a nuestro Abba. Y entonces ahí se convierte en un delito grave. Capítulo 17 y versículo 13. Entonces todo el pueblo escuchará y temerá, y no volverá a proceder con presunción. La sentencia de muerte sobre un rebelde sirve no solo para quitar el mal de en medio de Israel, sino para producir respeto y temor reverente al poderoso y a las autoridades puestas por él. Es bien difícil, ¿verdad?, entender hoy en día cómo las personas, cómo la gente tienen tan en poco a las autoridades puestas por Yahweh Sebaot, a los líderes puestos por Abba Kadosh. Muchas veces, ¿verdad?, muchas veces juzgando, porque nosotros no podemos ser jueces. Usted no le puede decir a Abba, ¿por qué tú hiciste esto? Porque yo creo que debe de ser de esta manera. O sea, cuando mi Abba Kadosh determinó que ya llegó el tiempo de mi esposo en esta tierra, pues yo no podía ir por encima de Abba a tirar, a decir, a enojarme, a molestarme esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Abba, cuando él determina algo, nosotros tenemos que obedecer. Y entonces, cuando nosotros nos vamos, ¿verdad?, a la Tanakh, y vemos cuando Aarón vio a sus hijos morir delante de él, ¿qué le dijo Abba? Ni siquiera llores, guarda silencio. Entonces, ¿qué sucedió? Pues él tuvo que callar, porque fue una decisión del poderoso. Y cuando el poderoso decide algo sobre nosotros, sobre nuestras vidas, nosotros tenemos que decir que lo que tú digas haremos y obedeceremos. Claro, está que es aquel que estudia la Torá y aquel que se mete con el poderoso de Israel, que entiende que lo que Abba determine no se lo podemos cuestionar. No lo podemos cuestionar. ¿Por qué no podemos cuestionar a Abba? Porque eres Abba, porque eres el Elohim, porque eres el poderoso, porque eres el Rey Supremo, porque eres el que determina. Ni aún su hijo pudo cuestionarle y decirle, ¿pero por qué yo tengo que hacer esto? En un momento dado, que dijo Yeshua, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como quieras tú. Imagínese usted, ahí no pecó, ahí le dijo, mira, pues está bien, yo hago lo que tú quieras que yo haga, pero que no sea yo, sino que sea la decisión tuya.
Por tanto, ¿qué sucede? Lo que el poderoso, él como autoridad principal, decide sobre nuestras vidas, nosotros tenemos que ¿qué? O escuchar y obedecer. Y darle toda honra a él, porque sabemos, ¿verdad?, que debemos de guardar un temor reverente hacia él y un respeto por su palabra. No cuestionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay que hacer preguntas de por qué. Porque él sabe lo que es perfecto, ¿verdad?, para nuestras vidas. Capítulo 17 y versículo 14 dice: cuando entres en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y la poseas y habites en ella, y diga: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Yo prefiero tener un rey sobre mí que sea mi Abacadosh y no el hombre. ¿Por qué? Porque así mismo David le dijo a Abba: prefiero que seas tú, ¿verdad?, a que sean los hombres. Porque tú tienes misericordia, pero los hombres no tienen misericordia. Y eso lo vemos hoy en día. Hemos llegado a un tiempo en que ya la gente ya no tiene cortesía, no tiene amabilidad. Si te pueden pasar por encima, te pasan por encima y no les importa, no tienen sentimiento. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, el amor de muchos se enfriará en estos tiempos. Entonces, ¿qué prevé la Torah? La Torah prevé que el pueblo iba a pedir un rey. La iniciativa de tener un rey no vino de Yahweh. Esta palabra se cumplió en 1 de Samuel capítulo 8 y versículo 5, donde dice que el pueblo pidió un rey. Y el propósito con esta petición no fue para cumplir la Torah, sino ser semejante a ¿qué? Ser semejante a todos los demás pueblos en la tierra. Que eso fue una de las advertencias de Abacadosh. Y esto fue lo que al poderoso se manifestara como triste, ¿verdad? Porque Yahweh también había dicho a Abraham en Bereshit capítulo 17 versículo 6 que reyes saldrán de ti, lo cual constituye también una base para que hubiera reyes en Israel. Capítulo 17 y versículo 15 dice: ciertamente pondrás sobre ti al rey que Yahweh tu Elohim escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Esto nos enseña varias cosas importantes en cuanto al reinado de Israel, en Israel. Número uno, el rey tiene que ser escogido por Yahweh, por medio de sus profetas. Eso no es de que yo me pongo y quítate tú para ponerme yo, no. Tiene que ser escogido por Abacadosh. Número dos, el rey está colocado en una posición sobre Israel. Y número 3, el rey es puesto por el pueblo. La forma de gobierno que Abba establece entre los hombres es tanto teocrático como democrático. Y tiene que haber una colaboración en el momento de la instalación de una autoridad entre el poderoso y el pueblo que va a ser dirigido por esa autoridad. Número 4 dice que el rey tiene que ser israelita de nacimiento y no puede ser extranjero. Es la exigencia, ¿verdad?, de nuestro poderoso. Capítulo 17 y versículo 20 dice: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Una lectura diaria de la Torá produce temor de Yahweh y humildad de corazón para la observancia correcta de los mandamientos. ¿Usted sabe lo que estoy diciéndole, verdad? ¿Usted entiende? ¿Usted entiende lo que yo digo? Una lectura diaria de la Torá va a producir ¿qué? El temor a Abacadosh. Va a producir humildad en su corazón. ¿Cuándo qué? Cuando usted observa, ¿verdad?, correctamente los mandamientos. Entonces, ¿cuál es el antídoto para la falta de temor a Yahweh que tenemos en la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día? Y es la falta de la lectura de la Torá todos los días de la vida. Nos mandan a nosotros a leer la Torá para que la tengamos presente en nuestra vida. Y a veces pueden pasar días, pueden pasar semanas y no abrimos el libro de la Torá. ¿Por qué? Porque es más fácil abrir el algoritmo o abrir una página de Facebook o una página de Instagram
que un libro de la Torá. Entonces, cuando vienen personas que quieren venir a tratar de confundirte, vienen a tratar de enseñarte otra cosa, como usted no ha estado leyendo la Torá, pues entonces usted le va a dar ¿qué? La razón a la otra persona. Y esa persona, ¿qué va a hacer? Desviar los ojos y desviar tu pensamiento de la verdadera Torá. Y fíjense que la Escritura dice que la Torá no es de interpretación privada. Así que por eso es que nosotros tenemos que tener una lectura de la Torá todos los días, aunque sea un salmo, un proverbio, aunque sea un capítulo de Yehezkel, un capítulo de Matitillá o de quien sea. Pero un capítulo que leas es un poco de entendimiento que entra a tu vida. Entonces, además también dicen los sabios que cuando tú estás leyendo Torá, porque sabemos que la Escritura dice que hay una jerarquía, ¿verdad que sí? Hay principados, potestades, gobernadores, huestes demoníacas de maldad en las regiones celestes, que eso no lo podemos olvidar y muchas veces la gente lo olvida. Y otros por ahí le dicen larvas espirituales a los demonios. Pero también la Torá dice que cuando un demonio sale de una persona, anda por lugares secos. O sea, anda por la tierra. Cuando tú estás estudiando Torá, eso que anda por ahí por la tierra, que anda por los alrededores, no se puede pegar a ti. ¿Por qué? Porque tú estás conectado con la palabra del poderoso. Y cuando tú estás conectada con la palabra del poderoso de Abacadosh, tú tienes una cobertura sobre ti. Y en esa cobertura no va a permitir que esas larvas, que esos demonios, como ustedes le quieran llamar, porque hoy en día la gente le tiene 20 nombres, pero la Escritura sigue diciendo que son demonios, son ángeles caídos, que no respetaron, que no tuvieron temor, que se dejaron llevar, ¿verdad? Por aquel ángel de luz y con él se fueron. Pues entonces cuando usted lee Torá, usted tiene cobertura del poderoso. Ni a derecha ni a izquierda se van a pegar a ti. Y ni siquiera en tu mente, cuando tú aprendes la Torá, nadie puede venir a decirte, no, eso no lo dice en la Escritura. No, porque el libro de tal, el pensamiento de aquel, el pensamiento del otro, no es el pensamiento. Es lo que dice la realidad, la Torá es la realidad. Lo que tenemos que nosotros que estudiar día a día para que usted no le den un cogebobo. Ay, sí, yo creo que es verdad que lo que tú estás diciendo, oye, eso me hace sentido. Fíjate, yo no lo había visto de esa forma. Cuando la Escritura lo dice de una manera y entonces porque aquel te lo dijo de una manera, no, yo no lo había visto de esa manera. Oye, es verdad. Ay, no, yo no voy a creer en Machía porque eso no es verdad, ese no es el que vino, que eso no es esto. Increíble. ¿Por qué? Porque nos falta ¿qué? Instruirnos en la palabra de Yahweh. Por eso a estos reyes se les mandaba que tuvieran el libro de la Torá y que lo leyeran todos los días. Por eso cuando usted le ha tocado un momento de ir a una corte, ¿qué es lo primero que le sacan a usted? Una Torá. Entonces pon tu mano. Hay algunos que le ponen la izquierda, porque no saben ni dónde tienen la derecha ni dónde tienen la izquierda. Pero pon tu mano derecha y ahí entonces tienes que ¿qué? Tienes que jurar y dirás la verdad y nada más que la verdad y solamente la verdad. Y chorro mentiroso que no tienen temor a Abba, dicen mentira. Capítulo 18, versículo 5 dice, porque Yahweh tu Elohim le ha escogido a él y a sus hijos de entre todas sus tribus para que esté de pie y sirvan el nombre de Yahweh para siempre. Este texto nos enseña que el servicio sagrado se lo hacemos ¿cómo? Lo hacemos de pie, cuando hacemos ¿qué? Todas las cosas, estamos delante del poderoso. Y entonces el que Abba escogiere y a sus hijos en estas tribus tenían que estar ¿qué? Para que esté de pie y sirva en el nombre de Yahweh para siempre. Por eso dice la Escritura que cuando Esdras fue a leer la Escritura, todo el mundo ¿cómo estaba? De pie. Y no se quejaron, porque la Escritura dice que estuvieron desde el amanecer hasta el mediodía
Todas esas horas ahí de pie escuchando lo que decía Esdras de la Torá, leyendo la Torá. O sea que eso nos enseña que el servicio se hace de pie. Capítulo 18 y versículo 6 dice: si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel en que resida, y llega con todo el deseo de su alma al lugar que Yahweh escoja. O sea, esta es la actitud que hay que tener para servir a Abba correctamente. El que no tiene esa actitud no puede hacerle un servicio agradable a Yahweh. Ese deseo es como un fuego dentro del alma del siervo del poderoso. El fuego en los sacrificios produce un olor fragante delante de Yahweh. Si no hay fuego en nuestras almas, a la hora de servir al poderoso no somos agradables. ¿Qué decía Jeremías? Decía, es que yo no quiero hablar de tu palabra, pero siento un fuego en mi corazón que tengo que volver a hablarla. Porque la Torah es como el fuego, ¿verdad? Que quema todo aquello que no sea agradable ante los ojos de nuestro Abacadosh. Capítulo 18 y versículo 12 dice: porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Yahweh, y por causa de estas abominaciones a Yahweh tu Elohim expulsará esas naciones de delante de ti. O sea, cualquiera que practique el ocultismo se contamina espiritualmente y luego psicológicamente y físicamente. El que practica el ocultismo es abominable para Abacadosh. La práctica del ocultismo fue la principal razón por la que las 7 naciones fueron destruidas y expulsadas de la tierra de Canaán. Y debemos tener cierto conocimiento de las prácticas ocultas. ¿Para qué? Número 1, para detectarlas en la sociedad y en las personas que nos rodean. Número 2, para saber ayudar a los que desean ser libres de estos poderes malignos. Y número 3, para protegernos, para no ser engañados pensando que esas cosas son lícitas para nosotros. Abba detesta a aquel que se pone a consultar con muertos, porque Él es un Elohim de vivo, Él no es un Elohim de muerto. Y todo aquel que haga algo así, se las va a tener que ver con Él, porque Abba no permite. Por eso sacó a todas estas naciones, porque servían a ¿qué? A dioses falsos, a dioses muertos. Capítulo 18 y versículo 13 dice: serás intachable delante de Yahweh tu Elohim. Miren lo que dice: serás intachable delante de tu Elohim. Y esto nos enseña que el que practica alguna de estas cosas nunca podrá llegar a la perfección espiritual. Por más que quieran buscar, ¿verdad?, la vuelta y decir, no, pero es que aquel me profetizó, pero es que aquel me dijo algo. Eso viene de Abba. Si no vino de Abba y vino de una persona de afuera, ten cuidado con lo que te dicen. Cuidado con aquellos que dicen que Yahweh dijo cuando Él no dijo nada. Por eso la Escritura nos amonesta a que estemos como, que estemos apercibidos, que no todo aquel que dice Adón, Adón entra al reino de los Shamayim, no pertenece al reino. Tenemos que estar apercibidos y cuidarnos de todo eso. Dice el capítulo 18, versículo 15: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, y a él oiréis. El término español profeta viene del latín profeta, de origen griego. Profetes significa hablar en vez de, ser portavoz de, hablar ante alguien, hablar en voz alta, y también significa predecir. En el griego clásico significa predicador, y en el término hebreo significa ¿qué? Navi, es Navi. Si usted ve lo que dice Navi, Navi es profeta, pero Navi es el nombre de Iván al revés. Navi, Iván. Esa sí era Iván, por eso se decía que era Navi. Entonces, posiblemente de la raíz acadia, que significa también llamar, convocar. La forma hebrea es pasiva y significa llamado y convocado. Eso es ¿qué? Un Navi. Capítulo 18, versículo 18 y 19. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mande.
Y sucederá que a cualquiera que no oiga las palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Los muchos profetas que han surgido en Israel han cumplido funciones importantes. Todos ellos han cumplido parte de esta profecía, pero ninguno ha estado a la par de Moshe. Por lo tanto, tiene que haber uno que se asemeja a Moshe en muchas áreas de su vida para que haya un cumplimiento pleno de esta escritura. Y hay mucha similitud entre Yeshua y Moshe, desde su nacimiento hasta su muerte. Y la vida y ministerio de Moshe constituye una sombra profética del mismo Mashiach. Y el Mashiach sería como Moshe. ¿Qué dijo Mashiach en un momento dado? De mí habló Moshe. Pues entonces, profeta nos es levantado de en medio de vuestros hermanos, a Yeshua el Mashiach. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Tenemos que estar claros con eso, ¿verdad? Porque hay tantos pensamientos, porque yo puedo decir un pensamiento de la Torá y hablarlo por la Torá, pero hay personas que no creen en esto que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque como no se instruyen en la Torá, no buscan la Torá como debe de ser, pues entonces aquel otro le dice, no, eso no es verdad, y esta cosa y aquello otro, y terminan negando ¿qué? Negando al Mashiach. Muchos han negado al Mashiach, muchos que han salido han negado al Mashiach. Pero ¿sabe qué dice la Torá? Porque la Torá tiene una respuesta para todo. El mismo Yeshua dijo, aquel que me niegue a mí aquí en la tierra, yo lo voy a negar delante de mi Padre, de sus ángeles, de sus malak. Entonces, si teníamos abogado para con el Padre, ya entonces ahí perdimos el abogado. Y si usted está solo y no tiene abogado, usted no puede ser abogado suyo propio. ¿Por qué? Porque a veces usted sale peor sin tener un abogado. Pero nosotros, aquellos que creemos en Abba, ¿verdad? Y aquellos que creemos en el poderoso de Israel que envió a su hijo Yeshua Mashiach, ¿para qué? Para la liberación, para salvación, para restauración de nuestros ¿qué? De nuestras transgresiones, pues estamos ahí, ¿verdad? Dándole toda honra a Abacadosh porque sabemos que su hijo Yeshua Mashiach es el enviado. Capítulo 18, versículo 20 dice, pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Si una persona pretende profetizar y ese afán o arrebato emocional, diga una sola palabra que Abba no haya dicho, dice que es reo de muerte. La gravedad de este pecado es comparable a un asesinato, a idolatría, a adulterio y blasfemia. La profecía no es para juzgar, ni para manipular, ni para crear un ambiente espiritual en las reuniones. Es fácil mezclar emocionalismo, miren lo que yo le digo, es fácil mezclar emocionalismo con inspiración divina. Y necesitamos ¿qué? ¿Qué nosotros necesitamos? El don de discernimiento de espíritu para saber de dónde viene la inspiración de las profecías que se pronuncian. Los sabios de Israel no han podido establecer un criterio sólido por medio del cual se puede evaluar una profecía en el momento que es pronunciada, si es verdadera o falsa. La falsa profecía puede sonar igual que la verdadera y a veces solo puede ser evaluada por la intuición de otro profeta. Rashi menciona 3 tipos de personas que deben ser ejecutados por mano de los hombres. ¿Cuál es ese? El que profetiza lo que no escuchó de Abba. El que profetiza lo que no fue dicho a él, sino a su colega. Y el que profetiza en nombre de ídolos. Pero el que suprime su profecía, el que viola las palabras de un profeta o el que viola sus propias palabras proféticas, morirá por mano del Shamaim. Como se declara, yo mismo lo reclamaré de él. Esto no es una cosa fácil decir Yahweh dijo cuando él no dijo nada. Para usted saber de una persona profeta, usted tiene que saber cómo vive esa persona, quién es esa persona, cómo se mueve esa persona. Porque
Yo no creo que el Ruach HaKodesh habite en vasos sucios. No lo creo. Porque la Torah dice, sed Kadosh, porque yo soy Kadosh. Y sin Kadoshá nadie me verá. Ah, no, pero es que yo recibí, yo escuché. Hay que evaluar a través de la Torah. Lo que yo hago es que cuando alguien me dice algo, le escribo la fecha y lo escribo. Si sucede y acontece, pues ahí hubo voz de Abba. Si no acontece, pasan los años y nunca pasó nada, pues ahí no hubo voz de Abba. Capítulo 18, versículo 21 al 22 dice, y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahweh nos ha hablado? Cuando un profeta habla en el nombre de Yahweh, si la cosa no acontece, ni se cumple, esa es palabra que Yahweh no ha hablado. Y con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. La Torah advierte que si las palabras proféticas no se cumplen, son falsas, lo que le acabo de decir. Y esto es válido solo para palabras que hablen del futuro o pretenden revelar secretos. El tiempo mostrará si esas palabras fueron falsas o fueron verdaderas, según Jeremías 28. Las falsas profecías, por muy bonitas que sean, producen que el pueblo confíe en la mentira y se rebele contra el plan de Yahweh. Son contaminadas por un espíritu de mentira. Además, hay profecía dada por espíritus malignos que dicen la verdad, pero son transmitidas con otro espíritu. Tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 16 y versículo 16. Cuando estábamos en la otra escuela, o cuando yo estaba en la otra escuela, para no incluir a nadie, cuando yo estaba en la otra escuela, traían gente, predicadores de otros lugares, y entonces cuando decían, pasen al frente todo aquel que quiere que Yahweh le hable, eso era como manadas, todo el mundo corriendo. Oigan, eso es una forma de ¿qué? De espiritismo. Porque si tú te vas a la Torah me dice a mí, en el libro de Job capítulo 30, dice que Yahweh habla de muchas maneras. De muchas maneras. Te puede hablar en un himno, te puede hablar a través de un himno. Él habla de muchas maneras. Pero entonces cuando traigan a una persona y tú inmediatamente corriendo para que ¿te profetice qué? ¿Qué te puede profetizar? Los demonios profetizan. Los espíritus inmundos profetizan, hablan, utilizan. Y si la persona no está bien delante de Elohim, la van a utilizar. Entonces sería un ciego guiando a otro ciego. ¿Por qué? Porque la escritura establece que Abba Kadosh detesta. ¿Detesta qué? Aquellos que consultan. O sea, yo no tengo que irme a una mesa y yo vengo de ahí porque mi mamá me lleva a todos esas cosas. Yo no tengo que ir a sentarme a una mesa a escuchar ni el jarrito ese blanco de cristal con agua ahí, y yo veo esto y viene aquello y viene lo otro, y la gente ahí, sí, dime, ¿qué va a pasar en mi futuro? O sea, que viene corriendo, viene un disque que profeta y este viene corriendo. Usted sabe que hay profecías genéricas. ¿Sabe que hay profecías genéricas? A mí me hicieron profecía genérica. Ay, a mí se me paran los pelos esto que te tengo que decir. Y yo, ay padre, ¿qué me va a decir? Pero yo miro a la persona de arriba abajo y estoy viendo, tú sabes, número uno, que ya está descalificada por esta forma. Número dos, que lo que me va a venir a decir, yo voy a ver si, no, que yo, estos pelos parados, es que, tú sabes una cosa, es que Abba te tiene ya el hombre que quiere para ti. Y yo, pero es que yo no ando buscando a nadie. No, sí, pero ya ese hombre está preparado para ti y lo tiene aquí, y lo que pasa es que él tiene que arreglar unos problemas primero y una cosa. ¿Yo qué? ¿Arreglar qué? Mi vida está arreglada con mi Abba. Mi vida depende de él. O sea, si Abba desea y él quiere, él lo hace. Pero yo no ando buscando a nada. Yo no ando buscando a nadie y yo no deseo tener a nadie. O sea, yo deseo cada día entrar más a la presencia de mi Abba. Yo deseo cada día más buscarle a él.
Yo deseo cada día más obedecerlo, temerle, y que cada día más Él me muestre el camino a seguir. Sabemos que no estamos exentos, pero usted sabe cuándo un demonio se puede meter en una persona. Cuando ve lo que no tiene que ver, cuando desea lo que no tiene que desear, cuando busca lo que no tiene que buscar, porque dicen que el que busca encuentra. Pero yo quiero buscar ¿qué? Yo quiero buscar la presencia de mi Padre. Yo quiero estar en su presencia, buscar su presencia, aprender de Él, de su palabra, aprender de sus caminos, aprender de lo que Él quiere para mí verdaderamente. Entonces no venga, ay, mira que te estoy profetizando que cuando salga por esa puerta, a los solteros de aquí, cuando salgan por esa puerta, inmediatamente la primera mujer que vea, esa es la que tengo para ti. Y cuando sale por esa puerta, la primera mujer que ve, uy, que me voy, ya bueno hablo, me voy. ¿Entiendes? Seamos realistas. Seamos realistas. Cuando usted lee la Torá, cuando usted se deja llevar por las escrituras, cualquier profecía que le vengan a traer a usted, si usted la pasa por el sedazo. ¿Y cuál es el sedazo? La Torá. Usted la pasa por la Torá y no cumple los requisitos de la Torá, eso no es de agua. O sea, porque tú no me puedes decir a mí que yo deseo esto, que yo quiero aquello, yo quiero lo otro, cuando no es realidad. Mis prioridades son otras. Mis prioridades es buscar a mi Padre Celestial y estar ahí hasta que Él diga. Y si me lleva antes, pues, entonces, cuidado con aquellos que dicen cuando Yahweh no dice nada. Capítulo 19, versículo 8 al 9. Y si Yahweh tu Elohim ensancha tu territorio, entonces te añadirá 3 ciudades más, además de estas 3. Según Rashi, aquí se refiere a los territorios del Queneo, Keniseo y el Cadmoneo. Según Bereshit, capítulo 15, versículo 19, que luego fueron Amón, Edom y Moab. Por lo tanto, cuando esta palabra se cumpla, habrá en total 9 ciudades ¿de qué? De refugio. Capítulo 20, versículo 2, y dice, y sucederá que cuando os acerquéis a la batalla, el Cohen se llegará y hablará al pueblo. Las guerras en Israel son de carácter espiritual. Si hay falta de confianza en el poderoso entre los soldados del ejército, no podrán hacer frente a sus enemigos. Y por eso el Cohen tiene un papel importante para animar y edificar la fe de los soldados. Nosotros estamos en constante batalla. La Escritura nos dice a nosotros, no ignoréis los dardos del enemigo. ¿Por qué? Porque tu campo de batalla es tu mente. Una vez que tú dejas entrar un pensamiento que venga de parte del enemigo, ya tú le estás dándole la mitad del triunfo al enemigo. Porque permitiste que se metiera en tu mente, trabaje con tu mente, y entonces ya ahí él tiene que la mitad de la batalla ganada. ¿Por qué? Porque tú le permitiste. Por eso la Escritura dice, no ignoréis, no los ignores. Cuando venga un pensamiento negativo a tu mente, échalo fuera. No le des vuelta. ¿Por qué? Porque ese pensamiento baja a tu corazón. Y de ahí de tu corazón dice que te preña. Y después que se preña, da luz ¿qué? Pecado, transgresión. Por tanto, nosotros tenemos que no ignorar y no darle lugar al enemigo. No deis lugar al enemigo. Bendito el poderoso de Israel. Entonces tenemos que entender que nuestra guerra es ¿qué? Espiritual. Nuestra guerra es espiritual. Y si tú no tienes confianza en nuestro Abacadosh, pues entonces ¿qué va a pasar? Tú como soldado, porque dice que somos soldados, la Escritura dice que somos soldados, con el yermo, ¿verdad?, de la salvación que nos las tenemos que poner. Mire, allá, esto, aquello, el pecheril, todo eso. Pero ¿qué dice? ¿Llevar qué? La espada. ¿Y les ponen la espada? La Torá, la palabra, siempre.
Capítulo 20 y versículo 5 dice: y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la estrene. Mire que el poderoso es buenísimo, ¿verdad? O sea, los oficiales tienen aquí la función de tratar casos de carácter social. Las tres cosas mencionadas: una casa, una viña y una esposa. ¿Qué representa eso? Los momentos más felices de la vida natural del hombre. Para que un soldado israelita no pierda la oportunidad de disfrutar de estos momentos, no podrá hacer cierto servicio militar mientras esté involucrado en uno de ellos. ¿Cuáles son? Una casa, una viña y una esposa. Entonces, estas tres cosas aparecen aquí en el orden natural. Primero, el hombre debe tener casa y trabajo, y luego es apto para casarse. No como hoy en día, no tienen casa, no tienen trabajo, se casan y entonces después que se casan, ay, ¿a dónde vamos a ir a vivir ahora? Vamos para allá, para en casa de mami. Allí que mami nos deje en el cuarto mío, porque aquello sigue siendo mi cuarto. Y usted los ve entonces en su casa con una mujer, con muchachos, viejos ya, y no se quieren ir de su casa. ¿Y saben lo que dicen ahora? No, yo no me voy a ir de aquí porque si mami se muere, esto es herencia mía. Y aquí yo me sigo quedando viviendo. O sea, que usted lo que tiene ahí un piojo pegado, que eso nunca se le va a despegar, un chupapiedra. Se supone que ese hombre, si quiere casarse, si quiere tener una esposa, que haga el orden natural, que debe primero tener ¿qué? Una casa donde él va a llegar y un trabajo, porque no solamente tener la casa. Ah, no, está bien, yo tengo la casa, pero vivo en los cupones. No, una casa y trabajo. Y entonces luego va a estar apto para casarse, aunque ya hoy en día nadie quiere casarse. No, porque si me caso y después entonces quiere la mitad de las cosas, me va a dejar sin nada. No, mejor vivimos. Convivimos para que no te quedes con nada. Entonces, cuando el hombre fue creado, Yahweh le dio primero una casa. Esa casa fue ¿qué? El huerto. Luego le dio un trabajo, que es la jardinería. Y después que le dio una mujer. ¿Ves? Entonces, si vienen maldiciones sobre una persona, primero es tocada la ¿qué? La relación con la mujer. Luego la casa y finalmente la vida laboral. Devarim, capítulo 28, versículo 30. Maimonides dice en su libro, en Mishneh Torah, dice: es costumbre de persona sensata que el hombre asegure primero un trabajo que lo alimente, luego construya una casa y finalmente despose a una mujer, como está dicho, haber plantado una viña, construido una casa y luego desposado a una mujer. La novia es presentada en las escrituras con estos tres términos: casa, viña y mujer. Ay, Roa, pero usted está hablando de unas cosas ahí, si no hay chavo, y yo me quiero casar como quiera. Llevo 10 años de novio, llevo 15 años de novio, y tú me vas a decir a mí que en 10 años, 15 años de novio tú no has hecho nada, no tienes un ahorro, no tienes guardado nada. Ni siquiera por una casita alquilada, porque dice que el casado casa quiere. La Torah dice: aquel que se case deje padre, madre y se vaya con su mujer a pelear allá y arrancarse los pelos allá, y entonces la suegra no se mete ni se mete el suegro. Ay, no le digan nada a mi nene. Ay, no le digan nada a mi nena. Entonces en todas las decisiones el suegro o la suegra van a estar ahí metidos. Las escrituras entonces nos enseña ¿qué? Casa, viña y mujer. Después que no me tiren piedra. Capítulo 20, versículo 8 dice: entonces los oficiales hablarán otra vez al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y de corazón apocado que salga y regrese a su casa, para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como el corazón suyo? Las guerras de Israel son guerras de fe en el poderoso. Y la fe no cabe en una persona que tiene miedo. El temor es lo contrario a la confianza. Por eso los miedosos no podían ser parte del ejército de Israel, para que su incredulidad no dañara la fe de sus compañeros. Y yo pregunto, ¿y cuántos le dan miedo aquí por la noche y duermen con la luz encendida? Eso es ser miedoso, porque uno no puede tener miedo a la oscuridad.
Usted es luz en medio de las tinieblas. Usted no puede tener miedo. Usted tiene que estar confiado y tener, ¿verdad?, al poderoso como primero en su vida. Capítulo 20, versículo 9 dice: sucederá que cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, nombrarán capitanes de tropa a la cabeza del pueblo. Los capitanes son dirigentes de la guerra. El Cohen, según el versículo 2, representa la vida religiosa. Los oficiales, según el versículo 5, representan la vida social. Y los capitanes representan la defensa. Hay 3 tipos de guerra en Israel. Número 1, la guerra de Mizbah, que es contra las 7 naciones y Amalek, ordenada por Abacadosh. Número 2, la guerra de defensa nacional, que es contra los enemigos que vienen a atacar. Y número 3 es la guerra de Ha-Reshut, contra otras naciones para ensanchar el territorio de Israel. Y la última tenía que tener el consentimiento del Gran Sanedrín, mientras que las primeras 2 podían ser iniciadas por el rey. Capítulo 21 y versículo 1 dice: si en la tierra que Yahweh tu Elohim te da para que la posea fuera encontrado alguien asesinado, tendido en el campo y no sabe quién lo mató. Aquí vemos la importancia que Yahweh da al derramamiento de sangre inocente. Un asesinato es algo muy grave. La noticia de la muerte de una sola persona de forma violenta debe estremecer nuestras almas. El proceso judicial para este tipo de casos es ordenado para que esa sangre no traiga maldición sobre la tierra y el pueblo. Usted sabe que la Torah nos habla de que cuando Caín mató a Abel, dice que la sangre de Abel clamaba por venganza, ¿verdad que sí? Pues nos está diciendo a nosotros que esa sangre que cae a la tierra por haber sido muerta, ¿por qué? Por una muerte violenta, va a traer maldición sobre la tierra y sobre el pueblo. Entonces, si hay algo que trae maldición sobre un pueblo y sobre una tierra, es el derramamiento de sangre inocente. Para Yahweh es muy grave y por lo tanto también lo es para nosotros. Yo pasé por eso cuando me mataron a mi hijo y esto es como si te arrancaran el alma. Por eso cuando sucede, yo siempre oro por esas madres, esos padres que le matan a sus hijos diariamente, porque yo sé el dolor que sienten los padres de que te maten un hijo. Sea de la forma que la persona se hubiese comportado, no creo que llegue hasta tal extremo. A menos que sea que la persona te quiera quitar la vida a ti, pues entonces ahí tú te puedes defender. Pero porque tú te creas Pancho Carequeso, ¿no?, y vas a ir a discutir y a quitarle la vida a cualquiera, eso no puede ser. Porque ¿sabes de qué? Esa sangre que caiga a tierra va a reclamar delante de Abba venganza por su sangre. Y Abacadosh, ¿sabe qué dice en su palabra? Guardar silencio de mí, delante de mí, esperar en mí, porque mía es la venganza y yo pagaré. Y yo lo creo. Capítulo 21 y versículo 2 dice: entonces tus ancianos y tus jueces irán y medirán la distancia a las ciudades que están alrededor del muerto. Aquí según Rashi dice que la expresión tus ancianos se refieren al Gran Sanedrín en Jerusalén. El capítulo 21 y versículo 8 dice: perdona a tu pueblo Israel, al cual has redimido, oh Yahweh, y no imputes la sangre inocente de tu pueblo Israel, y la culpa de la sangre le será perdonada. Esto nos enseña que existe una culpa colectiva. Aquí se está pidiendo perdón por el pecado colectivo del pueblo cuando una persona ha cometido este crimen terrible. Los ancianos y los levitas representan al pueblo entero y como tal pueden pedir perdón por este pecado en nombre del pueblo. ¿Para qué? Para que no vengan las consecuencias de este pecado sobre nosotros o sobre todos. La culpa es perdonada cuando no se sabe quién es el causante de la muerte. Al hacer una declaración de reconocimiento del crimen y de inocencia de los líderes, junto con el sacrificio de una novilla joven que es matada en un lugar
que no ha sido sembrado o trabajado por el hombre. El animal inocente tiene que morir en lugar del culpable para que Yahweh no derrame la ira sobre la nación. Y en Bereshit 9:5 está escrito: y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. De todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. O sea, puedes matar, pero Abba va a demandar la sangre. Dice que los animales pueden representar a los hombres y morir en lugar de ellos para que haya perdón. Pero estos animales no pueden sustituir verdaderamente a los hombres. Son solo sombras del hermano de todo hombre, que tenía que morir en lugar de nosotros para que hubiera eterno perdón de los pecados. ¿De quién estamos hablando? De Yeshua HaMashiach. Tenía que morir siendo nuestro hermano. Capítulo 21 y versículo 9 dice: ya que habrás de hacer lo recto. Si vas a hacer lo recto y cumplir con los preceptos, entonces podrás extirpar el derramamiento de sangre, que es lo recto ante Yahweh. Shabbat Shalom.